tiene como objetivo la discusión entre los ponentes presentes sobre el potencial que tiene Venezuela para su reconstrucción en las distintas áreas. Como ya mencioné, tenemos mucho potencial, así que aquí se va a hablar bastante y creo que va a estar bastante interesante. Primero que nada, quisiera empezar por introducir a nuestro fellow del Baker Institute, una mente maestra en temas de economía y política petrolera. Un aplauso para Francisco Monaldi. Luego voy a hacer el llamado para uno de los empresarios más importantes del país, con trayectoria profesional impresionante, que hoy en día es la voz de Econoindustrias. Un aplauso para Juan Pablo Laquiaga. Ahora pasaré a llamar al panel a una persona que ha impulsado numerosas empresas y corporaciones a seguir innovando y emprendiendo desde sus respectivas industrias. Actualmente es la directora de Impact Hub Venezuela. Quisiera llamar al panel a Claudia Valladares. Un aplauso. Luego quisiera llamar a una persona que continuamente nos inspira a explorar Venezuela y nos recuerda lo bello que es nuestro país. Una emprendedora periodística del sector turismo, Valentina Quintero. Ya veo que tiene bastante público. Luego, ahora quisiera llamar de parte del Banco Interamericano de Desarrollo, un economía experto en gestión fiscal, Gustavo García. Esos comentarios. Por último, para moderar el panel, quisiera introducirles a nuestra queridísima fellow del Ashoka Institute y giver de Dart Learning, Flor Alicia Anzola. Un aplauso. Bueno, habida cuenta que ya todo el mundo sabe quién es cada quien, pasamos ese tema y vamos directamente a lo que vamos a trabajar hoy. Básicamente, como dijimos, el objetivo que tiene este panel es la discusión entre los ponentes presentes sobre el potencial de Venezuela en las diferentes áreas que cada uno de ustedes toca. Además está decirle que para mí es un orgullo estar sentada aquí y poderlos tener tan cerca, porque todos ustedes representan lo mejor de Venezuela. Me gustaría reforzar un poco este comienzo de este panel, que va a responder básicamente a 3 preguntas, tomando en cuenta lo que cada uno de ustedes está trabajando en los distintos comités, porque de alguna manera se están tocando temas relacionados con la reconstrucción. Específicamente, por ejemplo, en el caso de Claudia Valladares, que está trabajando conmigo en las claves para la Venezuela emprendedora, una economía de conocimiento e innovación, estamos tratando de responder de qué manera el ingenio, la creatividad de los venezolanos y las necesidades que tenemos se pueden, digamos, trabajar desde el mundo del emprendimiento con las necesidades que se van a generar con esta nueva Venezuela. En el caso de Juan Pablo Laquiaga, se habla de reactivación del aparato productivo, reindustrialización, modernización y automatización. En el caso de Gustavo García, se habla de la reforma del sistema monetario, fiscal y financiero,
En el caso de Valentina Quintero, estamos hablando de utilizar ese potencial tan grande que tenemos en el sector turismo para convertir esto en una verdadera industria en el país. Y bueno, me está faltando Francisco, que está aquí, exacto. Estamos hablando de la reactivación y reforma de la industria petrolera. Hay como 3 aspectos que se señalan en lo que este panel debe tocar, y es los principales retos que obstaculizan de alguna forma los activos que tenemos en Venezuela para que podamos lograr su reconstrucción. ¿Qué nos puedes decir, Gustavo? Bueno, muchas gracias. Primero que nada, un gran gusto y agradecimiento, un honor para mí. Decía que muchas gracias. Para mí es un honor compartir de nuevo en el Plan País. Creo que es mi tercer o cuarto Plan País. Estoy aquí como venezolano, como economista venezolano, aunque trabajo en el BID, pero me siento simplemente uno más de este grupo. Y yo creo que es factible una recuperación de Venezuela en un plazo de tiempo razonable. Esto va a depender de 2 o 3 factores. Obviamente, cómo se da la transición. Si nosotros logramos una transición pacífica y logramos que esto ocurra sin un trauma, evidentemente las posibilidades de recuperación son mayores y más rápidas. Esa es la primera condición. La segunda condición es que no demoremos mucho, sin desesperarse. Como alguien dijo ayer, sin prisa pero con pausa, por una razón muy fundamental que no escuché ayer en las discusiones, lo comenté anoche conversando con algunos de los amigos, que es que si esto se prolonga, no nos engañemos, vienen días muy duros para Venezuela. ¿Por qué razón? Por las sanciones petroleras. Venezuela estaba exportando a Estados Unidos alrededor de 550.000 barriles diarios, aunque eso venía cayendo, pero bueno, de la noche a la mañana vamos a dejar de exportar 550.000 barriles diarios, que son los únicos que estaban entrando en caja. Y además las exportaciones a India, que como ustedes han visto en la prensa, por las sanciones internacionales también esas exportaciones se paran. Y crucemos los dedos que efectivamente las sanciones aceleren la salida y el cambio de gobierno. Porque además nosotros venimos importando de Estados Unidos alrededor de 120, a veces eso llega a 140, 100.000 barriles diarios, que básicamente es para complementar la gasolina, los diluentes para poder sacar el petróleo pesado y una parte de fuel oil para las plantas termoeléctricas. Entonces, la ausencia de esa oferta por las sanciones petroleras va a tener impactos muy duros en Venezuela. Entonces, hay que, digamos, sin prisa y sin cometer imprudencias, hay que, sí, como lo está proponiendo el presidente Guaidó, pisar el acelerador de manera gradual y muy bien medido, porque si no las consecuencias van a ser muy duras en Venezuela de todo orden, humanas principalmente. Eso puede acelerar la emigración de Venezuela por razones de escasez más aguda de lo que hemos visto, y por lo tanto la oferta de bienes que están disponibles en Venezuela por esos dólares, que entraron en el orden de 11.000 millones de dólares el año pasado, se van a reducir muy drásticamente. Entonces, digamos, las sanciones están muy bien para presionar la salida, pero si no se llega a producir la salida o demora mucho tiempo, vamos a pagar un costo elevado. Y eso también va a ser un poco más difícil y complicada la transición. Pero pongamos ahora el momento en que empieza el día cero. La oposición se ha preparado, los economistas venezolanos llevamos 3, 4 años discutiendo entre nosotros. Esa fue una de las cosas que de unas conversaciones sacamos con los chilenos, que dijeron, nosotros empezamos a prepararnos con tiempo, todo estaba previsto, qué era lo que había que hacer cuando llegamos al gobierno. El equipo de Plan País ha hecho cosas fabulosas. Primero, que ha persuadido al mundo político venezolano, que se ha dado cuenta del desastre económico, que la mentalidad tiene que cambiar, que la economía es algo muy serio y que hemos prácticamente quebrado al país, por lo cual hay una disposición a discutir y hay un gran consenso sobre el Plan País. Eso es un gran éxito. Y en segundo lugar, que hay un detalle de medidas, de proyectos de ley, algunas ya redactadas, de cargos públicos que hay que ocupar, de cuál es el plan de acción del primer día hasta el día 100 o más adelante, etcétera. Y un plan económico muy bien estructurado que se ha venido conversando muy intensamente con los organismos multilaterales. Yo estoy de ese lado de la mesa no porque esté representando los organismos, sino porque tengo la coordinación técnica de ese programa en uno de esos organismos. Entonces hay un diálogo muy fructífero
con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, la CAF, de las cosas que hay que hacer. Entonces yo creo que estamos preparados. Obviamente siempre hay turbulencia, es como decir, bueno, este avión le montamos unos buenos pilotos y unos pasajeros bien portados y vamos a atravesar una tormenta, pero con un plan de vuelo muy claro podemos pasar esa tormenta y vamos a una economía que tiene que tener dos elementos fundamentales. Yo diría tres elementos fundamentales. La primera, hay que parar el financiamiento monetario del déficit fiscal para acabar con esta hiperinflación que está empobreciendo dramáticamente al país y estabilizar financieramente la economía. Eso es salir de la tormenta, de la turbulencia. La segunda, hay que rescatar al sector petrolero porque simple y llanamente es nuestro principal activo como actividad generadora de dólares y que se puede recuperar en un plan de mediano plazo para poder solventar y desplazar ese financiamiento de los organismos multilaterales. La cuarta es que ese financiamiento lo necesitamos para rescatar el país y evitar un ajuste traumático. Y hay conciencia en los organismos multilaterales, incluyendo el Fondo Monetario, que ese programa de rescate financiero a Venezuela tiene que ser gradual, que hay que tener un componente de apoyo social muy fuerte y que es el principal pilar. Y en segundo lugar, un plan de desmontar todas las trabas económicas a la actividad privada. Y eso implica no solamente las reformas de leyes, etcétera, etcétera, sino recuperar algunos sectores que son fundamentales para remover esos obstáculos a la actividad privada. Y ayer lo comenzaba con Juan Pablo Olalquiaga. Eso es recuperar al sector eléctrico, al sector de agua, al sector de transporte, recuperar los hospitales públicos, etcétera, etcétera, recuperar la capacidad institucional del Estado, recuperar al sistema financiero para mejorar drástica y rápidamente el sistema de pagos que está colapsado. Esos programas están pensados en su marco legal, en su marco regulatorio, institucional y cuánto cuesta. Y la conclusión a la que llegamos es que por ese costo, es alto, requerimos un apoyo financiero de la comunidad internacional, apoyo multilateral y bilateral. Pero lo otro es que es al mismo tiempo el gran cambio de mentalidad que hay que hacer en Venezuela. Hay que abrir la economía a una fuerte inversión privada. Es un reto y es una gran oportunidad, porque se requieren muchos recursos. Si el marco económico y regulatorio y la estabilidad económica la alcanzamos, Venezuela será un país de grandes oportunidades para emprendedores y para los que ya están en el mercado. Hay que abrir la economía a la inversión privada en todos estos sectores, en electricidad, en agua, en transporte, en sector agrícola, en telecomunicaciones, para convertir a Venezuela de un país de una desgracia a un país de grandes oportunidades para el desarrollo y la prosperidad social, sin abandonar a los pobres, todo lo contrario, es con los pobres para que eso sea viable social y políticamente. Fíjate que de verdad muy interesante, un aplauso, por favor. Muy interesante todos los aspectos macroeconómicos que has abarcado, pero hay un tema que me llama la atención cuando dices que hay que trabajar y hay que preparar a la gente para este proceso, específicamente cuando te refieres a abrirlo a la inversión privada. También te pregunto, ¿qué se está haciendo desde el punto de vista de comunicación para que cuando eso ocurra, también la gente esté preparada para verlo así? Porque hemos venido de un estado paternal en donde el Estado es el que ha sido el dueño absoluto de todo y la gente percibe que si se abre de pronto al mercado privado podría entrar en manos y no en la mano de todos. O sea, ¿qué se está haciendo también partiendo del grupo que ya se creó para empezar a trabajar en la comunicación para que cuando eso ocurra la gente esté preparada para aceptarlo? Muy buena tu pregunta, porque esto no se puede hacer contra el sector privado, hay que hacerlo con el sector privado y sobre todo el que se caló las duras en estos años. Además porque tú puedes tener un problema de que recuperas la economía, entra la inversión extranjera, pero vas a estar importando muchos bienes por mucho tiempo y eso no es viable desde el punto de vista de balanza de pago. Entonces, digamos, recuperar a nuestro sector agrícola, a nuestro sector manufacturero, se tiene que basar en primer lugar en los que ya están allí, porque los privados extranjeros primero van a decir, oye, qué bueno, está cambiando la cosa en Venezuela, wait and see, vamos a esperar a ver si eso realmente es estable o no. Y segundo es, ok, yo lo que puedo hacer es entrar, comprar barato y esperar que esto se estabilice a ver si me meto o no.
No, ya los que están allí, que han sido unos campeones, que han sobrevivido en esto, esa es la base de apoyo. Ayer lo comentaba con Juan Pablo Lalquiaga, esto es un programa que tiene que evitar lo que ha pasado lamentablemente en algunos países. Yo les cuento una anécdota de un país chiquitico, donde a raíz de su terremoto y las inundaciones que ocurrieron casi simultáneamente, con meses de diferencia de Haití, los organismos multilaterales entraron con paquetes de comida para ayudar a la gente. Y habían algunos productos que se trajeron que se producían localmente. Bueno, ese sector privado desapareció porque no aguantó la competencia. Mientras estaba regalando arroz, los que producían arroz quebraron. Ahora, ¿qué pasa? Tú regalas el arroz y después que distribuiste el arroz, ¿cuál es el empleo? Claro. No, las empresas habían quebrado. Eso hay que evitarlo a todo lugar. Entonces, es un reto, es ciertamente un reto. Hay que tener programas de financiamiento en el sistema bancario venezolano que está reducido a un enanismo brutal, con unos costos transaccionales elevados. Entonces, esto hay que hacerlo con el sector privado. Entonces, primero, nos hemos puesto de acuerdo entre los economistas. Eso es un logro, ¿no? Todos los economistas nos vamos a poner un Nobel por habernos puesto de acuerdo. En segundo, mayoritariamente, hay por ahí unos que están diciendo barbaridades, que los chinos nos van a rescatar. Yo no quiero que me rescaten los chinos, yo quiero que como venezolanos nos rescatemos todo el país que nos merecemos. Gracias. Porque además eso es un mito, es falso que los chinos nos van a rescatar comprándonos las reservas de petróleo de aquí a 100 años, ni que fueran bobos. El petróleo dentro de 30, 40 años puede que ya no sea lo que es hoy en día. Y por eso es que tenemos que apurarnos a rescatar el petróleo y mantener ese mercado. Sorry, Unión Europea, sí, vamos a contaminar por un tiempo, pero bueno, nos han contaminado durante 30 años, ¿qué más? En segundo lugar, pensar que recuperando lo robado, nosotros vamos a pagar esto sin ningún costo. No. Mechi, me gustó mucho tu intervención ayer porque la experiencia internacional es que suele ser poco y en segundo lugar tarda mucho tiempo. Entonces no hay tiempo que perder para esperar por eso. No hay tiempo. Es un tema legal complicado, etcétera, etcétera. En tercer lugar, y esto lo aprendí de Asdrúbal, el mito de que el petróleo nos va a sacar esto. El petróleo va a ser un factor fundamental, sobre todo en el corto mediano plazo. Y además el petróleo puede traer mucha inversión extranjera. Tú hablas con cualquier empresa petrolera en el mundo y te dice, si Venezuela se normaliza políticamente y se estabiliza financieramente, yo estoy dispuesto a invertir allí, porque esos tipos invierten en riesgos aún mayores que lo que tiene Venezuela. Pero el petróleo, como ustedes muy bien lo saben, tecnológicamente puede salir en el mercado a la vuelta de unos años. Hay sanciones muy fuertes en Europa para sacar los carros a base de gasolina en el futuro. Entonces, como una vez lo dijo Yamani, que era el ministro de Energía de Arabia Saudita, la edad de piedra no se acabó porque se agotaron las piedras están allí. La edad de piedra se agotó, simplemente se acabó porque la tecnología cambió y hay que adaptarse. Venezuela tiene que hacer como están haciendo algunos países petroleros que están pensando en la producción de las nuevas energías. Ojalá recuperáramos a una PDVSA que, como la llegamos a tener, que piense en esas cosas. Entonces, esos mitos hay que tumbarlos. El petróleo va a ser nuestro apoyo fundamental porque es el sector generador de divisas que más rápidamente podemos recuperar. Pero es el resto de la actividad económica diversificada como un país de oportunidades para los emprendedores, la inversión privada, nacional y extranjera. Pero obviamente entendiendo que a nuestros héroes productores hay que rescatarlos. Eso se ha vendido en la oposición. Hay un amplio consenso político que es el Plan País, que la gran mayoría de la oposición lo ha comprado. Eso es otro gran logro, que es poner de acuerdo al mundo político en un plan país de mediano y largo plazo. Y tercero, es con el sector privado, porque ellos saben qué es lo que hay que hacer. Y el primer rescate es a nuestros empresarios que han logrado sobrevivir en este ambiente. Yo cuando hablo en los organismos multilaterales me dicen, uy, Venezuela, eso es como 100 veces Haití. No, Venezuela no es Haití. Allá hay capital humano dentro y fuera. Hay una infraestructura moderna que se puede recuperar rápidamente. Tercero, es un país bendecido por la naturaleza, dotado de una gran cantidad de recursos naturales más allá de petróleo. Nosotros teníamos un sector agrícola que lograba exportar, que se autoabastecía en carne, en cereales, excepto trigo, porque obviamente no producimos trigo, en carne, etcétera, etcétera, en leche. Entonces, ese es el sector privado que hay que rescatar. Y cuando pienso en los empresarios venezolanos, yo viajo por mi trabajo por toda América Latina,
y voy a Colombia y veo cadenas de empresas venezolanas convertidos en líderes de punta en el primero, segundo o tercer lugar, ya posicionados en Colombia. Farmatodo, Sambil, Fondo de Inversiones de Venezuela. Vete a República Dominicana y es lo mismo. Te vas a Panamá y es lo mismo. Uno de los bancos venezolanos es el segundo o tercer banco más grande del país. Es decir, tú notas cómo los empresarios venezolanos, los que han sobrevivido en Venezuela y los que también están invirtiendo afuera, por ejemplo, el Grupo Polar, cómo, digamos, si estos tipos están acostumbrados a pelear en la adversidad, como vimos ese gran discurso ayer, este muchacho Franklin Medina, porque Mejía, porque se sobrepuso a la dificultad. Esos son los empresarios venezolanos. Verlos convertidos en líderes en Centroamérica, en el Caribe, en Colombia, en otros países andinos, pues estos tipos saben cómo pelearse las duras. Y si han sobrevivido a Venezuela por razón obvia, se convierten los líderes en sus respectivos, en otros países de América Latina donde han entrado a competir. En esos héroes que nosotros tenemos que basar la recuperación de Venezuela. No es olvidándonos de los empresarios, sino arrancar y empezar con los empresarios venezolanos. Bueno, eso me da pie entonces, vamos a continuar entonces con Juan Pablo Lalquiaga, justamente hablando de ese compromiso del sector privado, esas capacidades que ha desarrollado y las que tiene que desarrollar para la reconstrucción del país. Bueno, muy agradecido de estar aquí primero, Flor Alicia, y muy orgulloso pues, de ver un grupo tan numeroso de gente tan talentosa pensando en cómo recuperar a Venezuela, ¿no? Hace unos 6 o 7 años atrás, a mí me pidieron que participara en una actividad que venía de la empresa privada, que se llamaba Empresa Privada Oportunidad para Todos, y era mostrar la cara distinta del socialismo del siglo XXI. Era mostrar de que muchos de los productos verdaderamente corresponden a la empresa privada o son hechos por la empresa privada, y el corazoncito ese que decía hecho un socialismo, pues verdaderamente significaba una porción relativamente pequeña de los productos fabricados en Venezuela. Con eso me permitieron, o parte del trabajo de eso fue dar una cantidad de charlas en lugares en los cuales había, digamos, comunidades que tenían que insertarse en el mundo privado y que no tenían, que en muchos casos no tenían los medios, ¿no? Fue verdaderamente, yo diría que triste la experiencia, porque ahí uno se conseguía mucho voluntarismo, pero poca capacidad. Mucha gente que decía, no, sí, ¿qué sabes hacer tú? Bueno, yo hago de todo. Bueno, pero de todo específicamente, ¿qué es lo que sabes hacer? Bueno, mira, yo sé hacer tortas, y yo sé hacer ponqués, y yo sé coser, y yo sé cuidar niños, y yo sé llevar... Bueno, pero al final, ¿qué haces tú bien? ¿No? Y al final yo veía un hueco enorme en el cual había una gente que tenía muy pocas posibilidades de salir de ese hueco, ¿no? Digo esto porque verdaderamente, más allá de toda la buena intención que tenemos nosotros los venezolanos de sacar a Venezuela del hueco, los retos que tenemos son extraordinarios, no solamente desde el punto de vista macroeconómico, que sin duda que son muy grandes, pero yo creo que conforme lo que dice Gustavo vamos a tener unos niveles de apoyo importantes, y las medidas que hay que tomar son unas medidas que yo creo que están suficientemente debatidas y que de una u otra forma nos van a estabilizar, nos van a crear una posición en la cual vamos a lograr salir de la tormenta, porque la tormenta la estamos atravesando justamente en este momento, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que es crear, de lo que es hacer, de lo que es manufacturar, bueno, la foto es otra, ¿no? Ahí las adversidades son enormes, las cadenas industriales están rotas, la cadena siderometalúrgica, no, tú dices, bueno, vamos a fabricar algún elemento metálico, bueno, el sistema metalúrgico está destruido, pero es que el sistema eléctrico también está destruido, entonces ¿con qué alimentas al sistema metalúrgico? ¿No? Entonces, el tiempo que te vas a demorar en crear eso, bueno, no es corto. Y si vas a privatizar Sidor, bueno, Sidor podría trabajar perfectamente bien con 4.000 personas, pero es que tiene 16.000 personas. Entonces, ¿qué haces con esas personas? Como para poder salir de esas personas y trasladarlas para algunos lugares en los cuales haya capacidad, en los cuales puedan ser reinsertados en el mercado de trabajo. Y al final, bueno, cuando tengamos a Sidor suficientemente reconstruido, bueno, vamos a salir a competir con ArcelorMittal. Y ArcelorMittal tiene 132 plantas en el mundo, ¿verdad? Vamos a ser capaces de poder producir acero más barato que ellos. Bueno, ese es un debate, ¿no? Y eso mismo que es cierto para el sector siderúrgico, metal mecánico, es también cierto para el sector petroquímico, ¿no?
porque la verdad es que teníamos una petroquímica que nos producía la capacidad de exportar resinas plásticas por todo el Caribe y lo hacíamos muy bien, ¿verdad? Pero ahora que los costos del gas han venido bajando como consecuencia del gas de esquisto, o del petróleo de esquisto han venido bajando, bueno, los costos de producir resinas plásticas han hecho migrar el que la manufactura no esté al lado donde se produce el gas, sino estén al lado donde se consume la resina plástica. Y el consumo de resina plástica está en Venezuela, bueno, un mercado chiquitico verdaderamente, ¿no? Si a eso tú le añades, fíjate, para tener una empresa, y especialmente una empresa industrial, yo creo que tú tienes que tener tres cosas, ¿no? La primera que tienes que tener es mercado. O sea, si tú no tienes mercado, bueno, entonces vas a producir una cantidad muy poquita de cosas, bueno, para eso no pongas una empresa industrial, para eso pongas un comercio, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que tener es mercado. Lo segundo que tienes que tener es una infraestructura, y ese era el tema del cual estamos hablando en la discusión que teníamos previo a esto, que infraestructura no solamente electricidad, es tener gente capacitada, es tener un tejido judicial que te ampare como para que tú puedas no ser robado ni por el Estado ni por otros de las cosas que tú tienes, ¿no? Entonces, esa infraestructura es compleja y toma tiempo desarrollarla. Y lo tercero que tienes que tener es rentabilidad, porque nadie invierte para no tener rentabilidad. Esas tres cosas, las tres, no están presentes en Venezuela en este momento, ¿verdad? El mercado es, yo decía, si pudiéramos, y tal vez Gustavo o Adrúbal pueden corregirme aquí, pero si tú pudieras anualizar el PIB de Venezuela sobre la base de lo que es la actividad económica que había entre febrero y marzo de este año, bueno, tenemos un país de 70.000 millones de dólares. Entre 30 millones de personas o 28 millones de personas, bueno, eso es nada, el consumo es nada, ¿verdad? Entonces, ¿quién se va a aventurar a poner una empresa industrial para un mercado tan chiquitico, ¿verdad? Después, sobre la base de qué tejido, de qué tejido de infraestructura, y finalmente para ganar cuánta plata. Entonces, el hecho de haber roto las cadenas industriales, el hecho de no tener la base, de infraestructura sobre la cual trabajar, lo que te pone por delante es unas adversidades pues gigantescas, ¿no? Y luego tenés que salir a competir, ¿no? Y cuando salgas a competir, vas a competir sobre la base de ¿qué? Vas a competir sobre la base de la exportación de materias primas. Ya vamos a exportar nuevamente resinas plásticas y vamos a exportar nuevamente acero. Bueno, por supuesto que vamos a exportar un poco de petróleo, y Francisco va a hablar mucho más de eso que yo, pero para cuando estemos exportando los 3.200.000 barriles, bueno, ya el petróleo nos va a producir un margen de contribución sustancialmente más bajo. Entonces el país va a requerir otras exportaciones distintas del petróleo para complementar su balanza comercial. Entonces ahí yo creo que uno tiene que repensar el país sobre la base del futuro y no sobre la base del tejido que tuvimos, ¿no? Tenemos que pensar en qué somos, tenemos que crear un tejido que sea capaz de producir cosas que en este momento no hacemos, pero que vamos a tener que fabricar, que vamos a tener que hacer sobre la base de las experticias de las personas competentes que nos vayan quedando y que nos permita producir productos diferenciados, novedades, en las cuales en un mercado muy chiquitico en un principio, que irá creciendo progresivamente si logramos tener estabilidad, y que nos van a transformar entonces en un país muy distinto del país que fuimos. Aquellos de nosotros que le vamos contando a nuestros hijos el país en el cual vivimos, bueno, ese país no va a regresar más nunca. Va a ser un país que va a ser mucho menos petrolero y va a tener que basarse mucho más en el intelecto para desarrollar cosas que nos permitan sobrevivir en el futuro. Gracias. Un aplauso. Parece, Francisco, que todo conduce a ti, porque todo el tema siempre cae en la reestructuración de la industria petrolera y la energía. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles son los retos que tenemos que enfrentar para poder reactivar y lograr que pueda volver a crecer en los términos que son necesarios? Bueno, muchas gracias. Lo primero es coincidir con los dos que me antecedieron en el tema de que el petróleo no es suficiente para el futuro de Venezuela, ¿no? Solo para darles una idea, y esto ni siquiera esto si hubiera el tema de la obsolescencia. Imagínense por un momento que el problema de cambio climático no existe y que pudiéramos desarrollar todo el petróleo. Igual, en el pico, durante el boom petrolero de la década pasada, Venezuela le ingresaban $2.000 por habitante, ¿no?, de petróleo.
Eso no da para una economía próspera, una economía de clases medias, etcétera, ¿no? O sea que el petróleo ya no es suficiente. Jamás podremos ser el país de los años 50, que tenía 7 millones de habitantes y producía 3 millones de barriles, ¿no? Entonces, eso es el primer dato, ¿no? Dicho esto, el petróleo, sin duda alguna, es difícil imaginarse que en las próximas 2 décadas Venezuela, sumando todo lo otro que exporte más de lo que podría exportar en petróleo, ¿no? O sea que el petróleo va a seguir siendo por muchos años en el muy corto plazo, una de las pocas oportunidades de inversión gigantesca. Para darles una idea, una economía tan diversificada como la mexicana, ¿no? Que no depende del petróleo para nada. Antes del colapso del precio del petróleo, en México, la suma de todas las empresas privadas mexicanas listadas en la Bolsa de Valores de México era menos que la inversión petrolera, ¿no? O sea que estamos hablando de invertir entre 15 y 20 mil millones de dólares al año en el sector petrolero. O sea, toda la suma del sector privado venezolano probablemente no invierta eso, por lo menos al principio, en los primeros años. Entonces, no hay duda de que el petróleo es un tema absolutamente esencial y una oportunidad tremenda, al menos por una ventana de oportunidad. Ahora, dicho esto, obviamente PDVSA está... una cosa que esconde el desastre que ha pasado en el sector petrolero venezolano es que, en particular, PDVSA, la empresa PDVSA, ha casi desaparecido. O sea, hoy en día la mayor parte del petróleo en Venezuela lo producen empresas, los que llaman las empresas mixtas, ¿no? Los joint ventures con empresas internacionales. Para darle una idea, PDVSA, cuando llegó Chávez, ella sola operaba sin ayuda de nadie 3.1 millones de barriles y hoy produce medio millón, ¿no? Mientras que el sector privado llegó a producir 1 y ahora produce medio, pero digamos, es una caída a la sexta parte de PDVSA a la mitad en el sector privado. Entonces, no vamos a poder recuperar el sector petrolero con PDVSA, no solo por la destrucción de sus capacidades, sino porque no vamos a tener dinero. El Estado venezolano, para usarlo a eso, tiene todas las otras necesidades que describió Gustavo en términos de infraestructura, etcétera. Entonces, otra premisa básica, fundamentalmente, como dijo Gustavo para los otros sectores, pero en particular en el sector petrolero, que es uno que nos cuesta porque tenemos una ideología muy estatista, la mayor proporción, probablemente el 80, 75 o más por ciento, tiene que venir de la inversión privada, ¿no? Y eso requiere un cambio en el marco institucional. Aquí, como dice Gustavo, hay una cosa muy notable, que es cómo se ha avanzado en consensos, incluso en esta área que yo trabajé en la MUD, en todas las iteraciones que hemos tenido en los últimos 15 años de esta cosa, y Gustavo también. Y uno de los temas en que nunca había consenso era el petróleo. De hecho, el documento de la MUD, aquel de 100 cosas, lo que decía de petróleo era nada. Era una línea que no decía nada, para el tema más importante del país. ¿Pero por qué era? Porque había un sector que era súper estatista en la MUD y había un sector que quería algo mucho más privado. Hoy en día hay muchísimo consenso en la importancia de la inversión privada. Sin embargo, no hay total consenso en cómo se debe modificar la ley, cuándo modificar la ley, en qué plazo, y ese es un debate importante nacional que se tiene que dar. Porque hay una versión que lo que dice es vamos simplemente a reformar las empresas mixtas, que es el modelo de participación del sector privado que tiene la ley vigente, y simplemente reducir que pueda tener minoría PDVSA, ¿no? Pero hay gente que dice, no, esta es la oportunidad para hacer una ley moderna, para transformar completamente al sector petrolero y hacer lo que están haciendo nuestros competidores en atracción de inversiones, porque en esto tenemos que competir. Nosotros, es verdad que tenemos una base de recursos muy grande, pero hay otro montón de países con marcos institucionales nuevos que están tratando de atraer la inversión. Y por cierto, la competencia más fregada es que ahora en Texas tienes una posibilidad de invertir con poquísimo riesgo político y muy poco riesgo también geológico en shale o en petróleo de esquistos o lutitas, una cantidad brutal. Entonces hay empresas como Chevron que ahora dicen que el 70% de su producción va a venir de allí en los próximos años. Entonces esa es la gran competencia. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, hay que cambiar el marco institucional, hay que crear una agencia regulatoria independiente. Ramón Espinaza, mi querido amigo Ramón, fue uno de los que más trabajó en esta área, con que estábamos justamente trabajando junto con un proyecto con el BID. Y ese es uno de los temas centrales, darle credibilidad al sector, poder regular, poner a PDVSA a ser una empresa que compita con las otras en muchas áreas, una empresa mucho más pequeña, mucho más enfocada en su tema, no lo que es hoy, que es un monstruo que hace cualquier cosa menos lo que tiene que hacer. Que esa agencia regulatoria se encargue de desarrollar el máximo potencial del sector petrolero venezolano con todo tipo de empresas y variantes de contratos. Otro tema importantísimo es el gas.
¿no? Tanto porque la transición energética, el gas va a tener un rol más importante que el petróleo, como por el hecho de que tenemos un potencial totalmente no desarrollado de gas en Venezuela. Por un lado, estamos quemando, ustedes no sé si han visto la foto de la NASA de noche de Venezuela, el lugar más iluminado ahora que además tenemos problemas eléctricos es el norte de Monagas por el gas que se está quemando allí, ¿no? Y después tenemos el gas costa afuera, que mucho además está muy bien ubicado para exportar para Trinidad una parte, y por supuesto otra parte la traeremos al mercado interno, pero ese es otro gran potencial. Venezuela nunca le ha parado el gas porque como es el primo pobre del petróleo, siempre nos hemos enfocado en el petróleo. Pero básicamente con un nuevo marco institucional, con desarrollo del potencial del gas, hay que trabajar un tema complicado que es que la faja, por razones de que genera más emisiones de CO2, va a ser un tipo de petróleo que puede ser muy impactado por las nuevas políticas internacionales, por ejemplo, por un impuesto al carbono, etcétera, y hay que ver entonces cómo vamos a desarrollar la faja. Ese va a ser un reto por muchas otras razones, además de esa, pero esa es una. Pero en todo caso, tenemos el potencial para subir muy significativamente la producción petrolera en los últimos años y que eso sea un motor para la economía venezolana. Por supuesto, tenemos que evitar caer en los errores que ya hemos caído 2 veces, en la segunda, esta última, muchísimo peor que en la otra, que es todos los temas del impacto que después tiene en la macroeconomía, desordenando el tema fiscal, etcétera. Eso es otro tema que tenemos que trabajar con las instituciones fiscales, etcétera. Pero el petróleo sin duda va a ser una oportunidad, pero que tiene una ventana. La verdad verdadera es que no sabemos ¿Cuál es la ventana? cuánto es la ventana. Esa es la verdad. En el pasado nos hemos equivocado, pero brutalmente en predicción de los escenarios futuros energéticos en el mundo. Y el cambio tecnológico uno no sabe exactamente por qué lado va a ir, ¿no? Pero dicho esto, el riesgo de que en menos de 3 décadas el petróleo el consumo de petróleo sea significativamente menor es muy alto. Entonces, el país se tiene que preparar para eso y partir de la base de que no vamos a sacar todo el petróleo que tenemos, pero que vamos a poder explotarlo de la menor parte posible. Y lo último que quería decir es que la diáspora venezolana va a ser absolutamente esencial en el desarrollo del sector petrolero. Recuérdense que Venezuela tenía unas grandes capacidades, pero estaban muy concentradas en PDVSA, y entonces eso no le permitía liberar como todo el conocimiento, toda la capacidad. Esta gente ahora se esparció por el mundo, aprendió de todos los tipos de sistemas fiscales, de petróleo, de contratos, trabajó en empresas de todo tipo, de servicios, empresas privadas, empresas estatales internacionales. O sea, hay una cantidad de conocimiento acumulado que no todos necesariamente van a regresar a Venezuela, pero muchos van a regresar con las empresas privadas, muchos van a ser emprendedores que van a crear empresas de servicio pequeñas, etcétera, e incluso los que no regresen van a, o ya sea desde empresas internacionales, o ya sea como financistas, o ya sea de diversas maneras, van a poder contribuir incluso con temas de cambio tecnológico que muchos ex-Intevep están en la vanguardia del cambio tecnológico en el sector petrolero. Entonces, el costo de haber perdido a toda esa gente ha sido, por supuesto, dramático, pero algunos de los beneficios los vamos a devolver con creces, y yo estoy en ese sentido muy entusiasmado del futuro que puede tener la industria con esa diáspora tan valiosa en el mundo. Eso también habla de una política de incentivos. Incentivos, ¿no? Eso también habla definitivamente de una política de incentivos, porque hay que tener, aparte del compromiso que se tiene como venezolano, incentivos para que muchas de esas personas decidan dejar ese mundo donde están y regresen a Venezuela para convertirse en inversionistas y empresarios. ¿Qué se está haciendo al respecto? Sí, bueno, la primera cosa que se está, los petroleros en eso son muy organizados y se están organizando para saber, digamos, quiénes son, qué tan dispuestos están a regresar o no. Muchos, yo te confieso que yo no creo que quieran regresar, por ejemplo, a PDVSA, ¿no? Y menos con la inseguridad inicial de cómo va a ser la recuperación económica. Muchos de ellos van a regresar como expatriados de sus empresas internacionales, le van a decir, yo me voy para Venezuela, pero con tal de que tú me sigas tratando como cuando me tenías en Angola, ¿no? Y después yo veo, ¿no? Muchos van a regresar así. Eso es una de las cosas que están haciendo ahorita las empresas internacionales mientras estamos hablando de esto, es identificar dónde están los venezolanos que ellos tienen, etcétera, porque ellos la semana pasada, o antepasada, ya el tiempo pasa, fue el evento más importante anual de energía en CERAWeek en Houston, y ustedes no se pueden imaginar, ahí estuvo Ricardo Hausmann y Carlos Vecchio,
digamos, tuvimos muchos venezolanos involucrados, no se pueden imaginar el entusiasmo y el interés que hay por invertir en Venezuela. Por supuesto que eso después se tiene que trasladar en una serie de cosas para que se manifieste, ¿no? Pero lo más interesante es eso, que muchas empresas, por ejemplo Schlumberger, una empresa de servicios más grande del mundo, dijo: nosotros tenemos toneladas de venezolanos dentro de la empresa y creemos que eso va a ser una de las oportunidades. Nosotros vamos a mandar a esos venezolanos a Venezuela, por supuesto los tienen que incentivar y convencer. Hay temas, preocupaciones legítimas, la seguridad es una de ellas, ¿no? Mucha gente dice, bueno, en este momento llevarme a mi familia para Venezuela, bueno, me tienes que garantizar ese tema y eso tiene que mejorar. Pero yo sí creo que buena parte de la diáspora se va al menos a reconectar. No todos van a regresar, pero a reconectar en el sentido de, si tú estás en una empresa de estas internacionales, tu conocimiento de Venezuela, tu network en Venezuela, etcétera, va a servirle a la empresa y también, por supuesto, desde el lado de PDVSA y de la agencia regulatoria, etcétera, todo ese conocimiento de gente. Usted no se puede imaginar lo influyente que han sido los venezolanos, por ejemplo, en Colombia o en México, ¿no? En sus reformas petroleras. Entonces, esas son el tipo de recursos que vamos a poder, digamos, aportar al país. Bueno, maravilloso. Es muy importante, por lo que hemos venido escuchando, el factor talento humano, y en particular en el caso de Venezuela, estabas comentando, Juan Pablo, aparte de las empresas que existen y el desarrollo del sector petrolero, la necesidad de generar otro tipo de productos, otro tipo de producciones que requieren el soporte del talento humano. Hay un movimiento de emprendedores en Venezuela que se ha desarrollado en base a mucha creatividad e iniciativa, muchos como una forma de sobrevivir, otros como continuar la tarea que se ha desarrollado en su familia, pero se requiere hacer que esos emprendedores puedan convertirse en verdaderos empresarios y que ese trabajo que hagan de verdad sirva para desarrollar el país. El Impact Hub, que es una de las organizaciones que está sentada en Venezuela y liderada por Claudia Valladares, ha venido identificando algunas de esas oportunidades y le ha brindado a esos emprendedores oportunidades valiosas en conocimiento, en relaciones. ¿Qué nos puedes decir tú, Claudia, en base a lo que has aprendido durante todos estos años manejando el Impact Hub? ¿Cómo estás percibiendo el talento humano? ¿Qué potencial hay allí para la reconstrucción del país? Sí, bueno, yo también me siento muy identificada con lo que hemos conversado hasta ahora, lo que han hablado ustedes. Yo sí creo que viene una Venezuela diferente, y que bueno, que va a ser diferente y creo que va a ser mucho mejor, y creo que todo este tema del petróleo nos da la oportunidad también de pensar en esa diversificación que tiene que tener nuestra economía, es necesaria. Y creo que ahí pues entra todo esto, ¿no? Cómo podemos lograr también apalancar una economía en muchas otras vertientes, que yo también espero que ahora Valentina nos cuente de cómo ve el tema del turismo, pero creo que efectivamente el talento humano es maravilloso en Venezuela, todavía sigue siendo, a pesar de todo lo que nos ha tocado vivir. Creo que hay gente muy preparada, creo que hay gente que ha logrado en el medio de esta grandísima crisis y profunda crisis innovar, emprender, y a todos hay que ponerles una medalla, porque hay que ver lo que significa hacer esto, igual que a los ya más grandes empresarios, pues permanecer en Venezuela a pesar de todo esto. Yo creo que sí, efectivamente hay retos que tenemos que sobrellevar. Hay muchos emprendedores que son de sobrevivencia, que lamentablemente no creo que vayan a llegar a tener nunca grandes empresas porque no tienen la capacidad, pero sí hay otro grupo de emprendedores que han logrado conectarse con la innovación, conectarse con las nuevas tendencias, conectarse con esta cuarta revolución industrial, inventar cosas que verdaderamente tienen valor y que pueden llegar a influir en el PIB de una nación, no solamente generando empleo, sino también por el nivel de productividad que pueden apoyar ellos a que surja y que se incremente, ¿no? Y he visto pues que hay ese interés, hay esa dedicación de los emprendedores, que también hay que decirlo, pierden mucho tiempo en lo que comentábamos ayer, en estar resolviendo que hoy no tienes internet, mañana no tienes agua,
y lamentablemente eso es tiempo que se le quita a estar enfocado en la innovación y en la tecnología, en la creatividad y en usar tu talento y solamente enfocarte en las cosas que verdaderamente deberían estar enfocados. Pero también creo que hay otro de los retos que tenemos que ponerle atención, es que el hecho de haber vivido tantos años en una suerte de aislamiento de todo, del mundo, ha hecho que también hayan productos que van a tener que ajustarse a los estándares internacionales, porque si no lo hacen, lamentablemente van a fallecer. Cuando haya apertura, no van a poder competir. Hoy día se compran porque, bueno, eso es lo que hay, como dice el dicho, ¿no? Entras a un anaquel y, bueno, estás buscando una mermelada especial y no hay más y esa es la que hay, bueno, mucha gente la compra porque, bueno, no hay opción. Sin embargo, también hay productos que son maravillosos, que están en los anaqueles hoy día y que creo que pueden competir con cualquier producto que entre. Entonces creo que en el medio de todo hay muchas oportunidades. El que está hoy en Venezuela quedándose, instaurándose y ganándose un mercado, tanto en los servicios como en los productos, innovando, puede tener la oportunidad de crecer y llegar a ser también una gran empresa cuando las condiciones se den, porque también hoy día comentábamos en nuestras mesas que el tema del financiamiento es muy difícil, nadie quiere invertir, como ustedes saben, en Venezuela. Venezuela parece que tuviera una X en todas partes donde uno va y obviamente pues hay muchas razones para justificar eso, pero yo espero que con todo este cambio que esperamos todos que se dé y que termine de pasar pronto, haya mucho más interés de los inversionistas por nuestro país, por apostarle al talento emprendedor, innovador de Venezuela y que ellos también puedan seguir creciendo, porque lo han hecho a pesar de no tener nada de lo que se necesita en una economía normal o en un país que funcione normalmente para crecer. Fíjate que en la conversación que hemos sostenido se han identificado una serie de sectores en donde es necesario reforzar el talento humano, en donde es necesario activar algunas soluciones tecnológicas. ¿De qué manera, digamos, el mundo del emprendimiento en Venezuela se conecta con esas necesidades? Es decir, vamos a emprender en lo que necesitamos emprender, no vamos a emprender solamente en las pasiones o en las habilidades que tenemos, sino específicamente en el sector petróleo, ¿qué se requiere? ¿Qué podemos hacer con esos emprendedores? En el sector industrial, ¿qué se requiere? Para no estar, digamos, gastando energía y gastando el esfuerzo del talento en sectores en los cuales realmente no vamos a tener una respuesta tan impactante y tan necesaria como la que tenemos. Existe comunicación entre estos tejidos industriales y el tejido emprendedor. Bueno, yo creo que hace falta mucho trabajar en eso, y no solamente entre los tejidos industriales, sino debería ser también con el Estado, ¿no? Debería haber alguien que viera también en general un país qué talento necesita, en dónde hay faltantes, qué talento no tenemos, cuáles carreras no se están enseñando, cómo podemos educar más a las personas en determinadas materias. Por ejemplo, hoy día todo lo que es STEM, ciencias, tecnología, ingeniería y matemática, es algo que hay que desarrollarlo urgentemente. Y bueno, ¿quién se está ocupando de que hayan más niños que desde pequeños comiencen a aprender esas herramientas, ¿no? Que empieza desde muy temprano. Yo creo que ahí hay bastante por hacer. Creo que también hay que profundizar pues la relación entre la empresa privada y los emprendedores. Por supuesto que hay cosas pasando, hay muchas. Fede Cámaras también ha hecho un esfuerzo por acercarse al emprendimiento, tiene un programa de hecho de emprendimiento que se llama Aprender a Emprender, que ha llevado por toda Venezuela, y hay una vinculación con los emprendedores, pero yo sí creo que hay que hacer mucho más sinergia. Muchas más sinergias y también mucho más detalle en cuáles son las áreas donde hay que poner el énfasis, tanto en la educación como en los trabajos, las oportunidades, para además unir esos emprendedores también a las grandes empresas. Yo les contaba en nuestras mesas que hace poco hicimos un programa espectacular con Farmatodo como cadena, porque ellos estaban sufriendo pues lo que muchos sufren, los anaqueles vacíos, no hay productos, que vendemos aquí y todo lo llenan con un solo producto, porque si no además le llega
el inspector de lo que sea y lo cierra. Bueno, ustedes saben lo que significa. Y ellos dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para conseguir productores que estén haciendo en nuestro país, emprendedores, nuevas cosas? Y nos fuimos pues de la mano con ellos por Venezuela buscando emprendimientos y conseguimos 287 productos que ellos dijeron sí, los podemos poner en nuestros anaqueles. Algunos, por supuesto, les faltan algunos detalles, tienen que robustecer pues su marca o el empaque o el código de barras o terminar un permiso, pero había una cantidad de cosas de nivel, de calidad que pueden estar en los anaqueles de Farmatodo, y creo que eso es un ejemplo muy práctico de cómo una alianza entre la empresa privada y el emprendimiento puede dar unos frutos clarísimos y muy rápidos. Juan Pablo, había señalado que querías Sí, quería intervenir. decir lo siguiente, fíjate, yo no creo que haya una separación entre el emprendimiento y la empresa. Al contrario, uno de los principales emprendedores es la empresa. Así es. ¿Verdad? No me gusta hablar de mí, pero te voy a decir, la empresa en la cual yo trabajo, que es una fábrica de pegamentos, tiene alianzas con la Universidad Central para desarrollo de pegamentos dentales, tiene las alianzas con la Universidad Tecnológica de Monterrey para desarrollar anticorrosivos, tiene alianza con la Universidad de los Andes para desarrollar pegamentos sobre la base de proteínas. Ningún producto existe en este momento, ¿verdad? Pero estamos trabajando todo eso de cara a entender que tenemos que exportar cosas diferenciadas. Entonces, el principal emprendedor, y especialmente porque tiene los recursos, es la empresa privada que puede pagar investigación, que puede pagar laboratorios y que tiene la capacidad de contratar especialistas que se pueden dedicar. Entonces, es importante que la empresa privada comprenda que tiene que destinar gran parte de sus recursos a lo que es investigación y desarrollo a los fines de poder transformar ciencia y tecnología como lo hace el resto del mundo y sacar productos novedosos. Eso no lo va a hacer una persona que no tiene recursos, ¿verdad? Lo mismo sucede en Estados Unidos. Los nuevos productos provienen de farmacéuticas que tienen las capacidades que las personas individuales no tienen, ¿verdad? Entonces, el hecho de que no separemos emprendimiento de empresa privada, me parece que es una de las cosas importantes que debemos sacar de aquí. Maravilloso. Bueno, uno de los sectores que, digamos, lo tiene todo, digamos, a la vista, pero con mucho que se requiere construir y que tú has podido hacer un diagnóstico in situ, es el sector turismo. Tenemos los mejores espacios, los mejores recursos, los mejores paisajes. Tenemos unas playas extraordinarias que siempre uno dice no hay como Los Roques, no hay como Margarita. Tú has hecho ese recorrido y has hecho también la historia de esa debacle en algunos casos o la historia de la superación. ¿Qué se requiere en el sector turístico? Valentina. Bueno, lo primero que se requiere ya lo tenemos y es que entendamos que lo necesitamos. Hasta ahora el turismo nunca se había necesitado porque estaba el petróleo y nunca se consideró una prioridad de Estado. En el momento en que el turismo sea considerado una prioridad de Estado y venga desde el Ejecutivo la urgencia de desarrollar el turismo, pues entonces ahí es cuando vamos de verdad a avanzar. Y es cierto que con el turismo tenemos una competencia inmensa porque es el mundo entero para donde tú puedes agarrar y porque vas a querer tú ir a Venezuela. Pero resulta que en este momento nosotros tenemos 4 millones de venezolanos que están viviendo fuera, que muchos de ellos no han podido volver a Venezuela porque no tienen pasaporte o porque les da pánico regresar. Ya dijo Gustavo que se los va a dar. Nos lo va a dar. No, Gustavo que ayer. Y esos venezolanos que además han tenido hijos aquí, que tienen a sus familiares allá, yo no pienso, tal como decía Francisco, yo no pienso que todo el mundo se va a regresar a vivir a Venezuela, porque muchísimas personas han hecho su vida, pero muchos van a querer ir a reconocer los espacios donde estuvieron, a visitar a su familia, a visitar a los abuelos que no conocen a los nietos. Y cuando pensamos que Venezuela nunca en su historia ha recibido más de 800.000 turistas al año, y esa es una cifra de esas locas que seguramente inventó el gobierno,
Entonces, imagínense si nosotros tenemos a 4 millones de venezolanos afuera, con que vaya solamente un 3%, ya llegamos a más de 1 millón de turistas al año. O sea, y eso es pensando solamente en un 3%. Nosotros, aparte de todas las bondades de naturaleza que tenemos en Venezuela, que sí, que son muchísimas, tenemos una infraestructura que muchos piensan que no ha pasado nada en estos años, y resulta que cuando tenemos referencias, porque tenemos tantísimos años viajando por el país, nos damos cuenta que cuando nosotros empezamos a hacer bitácora, lo que necesita básicamente todo el país. Cuando teníamos una reunión con el presidente Guaidó presentando el plan de turismo, a él le preocupaba que se necesitaran unas inversiones especiales para el turismo, como se necesitan para el sector petrolero, como se necesitan para el sector industrial, y le decíamos que no se necesita nada más allá de lo que, de la luz, del agua, de los servicios, pero es que en el sector turístico eso lo hemos tenido que resolver porque a todo el mundo lo han obligado a poner una planta, porque prácticamente todos los hoteles en Venezuela tienen que tener una planta porque si no, no lo pueden abrir. A las posadas se les obligó a poner planta y muchísimas de ellos las tienen, porque el agua la han tenido que ir resolviendo con camiones cisterna. Hay un problema de seguridad, ese sí lo hay, eso es verdad, y eso funciona para todo el país. Pero yo quiero que ustedes sepan que uno de los sitios más seguros para ir en Venezuela es Canaima, al que todo el mundo quiere ir. Los Roques, que puedes ir perfectamente. Mérida es absolutamente seguro. Si nosotros hacemos de Canaima, que el aeropuerto de Canaima sea un aeropuerto internacional, que la gente no tenga ni siquiera que pasar por Maiquetía, que tú puedas a lo mejor volar directamente a Canaima porque eso sea un aeropuerto internacional y que la gente empiece a ir, ya no digamos los venezolanos, ya digamos los extranjeros, que puedan llegar directo a Canaima y hacer todos sus paseos en Canaima, que lo puedan hacer directamente en Los Roques. Cuando tú ves a los japoneses que le dan la vuelta al planeta para llegar a conocer al Salto Ángel y te los consigues ahorita, cuando nosotros estuvimos el año pasado, cuando estuvimos en diciembre, aquellos grupos japoneses que llegan a Brasil, a cualquier sitio de Brasil, de ahí vuelan hasta Manao y entonces en Manao se van en carro muchas veces hasta Santa Elena de Guairén y en Santa Elena de Guairén les mandan un avión para allá y se quedan 3 días solamente para conocer el Salto Ángel. Entonces, imagínate cuando la gente pueda llegar a Venezuela, normal. Cuando puedan llegar a Canaima, normal. Cuando los aviones vuelen para allá. Cuando la gente se Y entonces, y claro, cuando tú hablabas de las bondades de la naturaleza, ese es un regalo de Dios. Y allí lo tenemos. Y por eso es que nos preocupa tantísimo lo del arco minero, porque destruir esa naturaleza es de verdad de una ratapeludez que no tiene nombre. Tú dices, ¿en qué alma cabe hacer una cosa como esa, ¿no? Y ese día también decía el presidente que lo preocupante es que, claro, cuando se trata de droga, tú dices, bueno, tú puedes sacar a toda esa gente de allí porque la droga la pueden producir y sembrar en cualquier otro lado, pero es muy difícil sacar la minería porque es que el oro está allí. Pero el oro va a durar lo que tiene que durar, pero el Salto Ángel es eterno. El Salto Ángel, los tepuyes, la Gran Sabana, esa zona del Amazonas es eterna. Entonces, eso es lo que tú tienes que proteger, porque, aunque ustedes no lo crean, la Amazonía venezolana es la Amazonía más virgen que existe en el mundo. Y la gente quiere ir a ver esos espacios vírgenes. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos. Cuando piensas también en la gastronomía, o sea, en Venezuela había aquella cosa de que todos los hoteles comida internacional, y resulta que ahora es el orgullo, es nuestros sabores. Hay escuelas de cocina en todos los estados de Venezuela. En cualquier sitio donde tú vayas, la gente se esmoña por enseñarte cuál es su plato. ¿Cuándo pensabas tú que Yaracuy tenía una cocina? Y resulta que Yaracuy se pelea, pero
a mordiscos con Maracaibo para ver cuáles son los bollos pelones mejores, y los de ellos son los de Maracaibo. Y la gente el casabe, cuál es el mejor casabe, cuál es el mejor queso. Cuando en Venezuela había habido quesos de cabra, y ahorita hay quesos de cabra para tirar para el techo, ¿entiendes? Y así pasa con muchísimos rubros en la gastronomía, que es lo que complementa lo del turismo. Entonces, por supuesto, cuando yo pienso, me encanta que ustedes digan que se tiene que diversificar. Me fascina que digan que ya el petróleo no puede ser, porque yo digo, por fin le van a hacer caso al turismo, por fin el turismo va a ser una potencia para Venezuela. Con Valentina siempre las cosas son cargadas de pasión, y definitivamente, Valentina, nosotros como venezolanos siempre tendremos mucho que agradecerte por ese trabajo que has hecho día a día para darle realce e importancia a lo que tenemos como venezolanos en nuestra naturaleza. Y la marca de Venezuela hay una parte de esa gran marca de Venezuela que has escrito tú, que has plasmado tú, y siempre estaremos agradecidos por eso. No sé si queda tiempo para las preguntas, pero tengo varias preguntas aquí. Voy a ir de 3 en 3. Y dice lo siguiente, Ariane Benítez: ¿qué hay sobre la tecnología? ¿Venezuela pudiera crecer en la industria tecnológica? Tengo otra aquí, ¿qué podemos aprender del paquete económico? Esa es para ti. Emprendido por CAP a comienzos de los 90, cuando se piensa hoy en día en liberar la economía y cambiar la mentalidad venezolana. Y Asdrúbal Oliveros, esto lo escribe Fabiana Latorre, mencionó la pérdida del bienestar, además de las propuestas de recuperación económicas, políticas e institucionales. ¿Qué nivel de importancia se le otorga a la reestructuración social del país? ¿Qué rol juega nuestra cultura dentro de la recuperación? ¿Quién lo contesta? ¿El rol de la tecnología? ¿Qué ve otro? Bueno, fíjate. Esto lo voy a responder desde mi experiencia. En la Universidad Central, que tiene una cantidad de problemas con sus laboratorios, tiene una cantidad de problemas de presupuesto, hay una cantidad de personas, hay una cantidad de profesores ahí que tienen unas experticias extraordinarias, ¿no? Hay uno de esos profesores que nos asiste a nosotros en la fábrica. Yo le decía a mi esposa en estos días, esa profesora, que es una muchacha brillante, un diamante, es la persona más importante de nuestra fábrica. Yo me decía, ¿pero cómo? Si ni siquiera trabaja ahí. Decía, porque esa es la que está desarrollando la tecnología de los productos que vamos a tener mañana, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en la Universidad Central, el Parque Tecnológico de Sartenejas. El Parque Tecnológico de Sartenejas ha producido una cantidad de desarrollos importantísimos que no se han transformado en productos comercializables, ¿no? En un momento dado me decían en una presentación, yo les decía, mira, vale, el problema de ustedes es un problema de mercadeo solamente. Ustedes tienen los productos y las necesidades están, lo que hay que hacer es conectarlos. Entonces, no hay que pensar que por el hecho de que hayamos pasado por tantos años de este drama que hemos estado viviendo, no tenemos ahí una cantidad de bondades, una cantidad de fortalezas que podemos explotar. Lo que tenemos que hacer es conectar bien lo que es industria con lo que es, academia, con lo que es laboratorio de investigación y desarrollo, y yo creo que ahí van a salir unas cosas que son maravillosas. Bueno, buenísimo. Creo que tú quieres agregar Sí, algo. yo quería solo comentar que en el espacio petrolero, una de esas cosas trágicas, pero que puede tener un efecto en el futuro es, Intevep era en su momento, algo así como el 85-90% de las patentes de Venezuela las hacía Intevep, las patentes internacionales que se lograban. Y era el país con más patentes per cápita de toda América Latina por Intevep. Pero buena parte de esas patentes no terminaban en nada porque, claro, PDVSA era una empresa estatal, muy cerrada. Muchas de esas personas que se fueron de Intevep hoy en día han hecho patentes por el mundo entero.
y han estado desarrollando tecnología para crudos pesados, emulsiones. Los venezolanos son de los que más saben, los que inventaron la orimulsión, después terminaron haciendo cosas por el estilo. Entonces, esa energía creativa de miles, porque eran miles de PhDs que los votaron todos, yo creo que va a ser muy importante para traer, digamos, cambio tecnológico a Venezuela, para poder, cosas que ya la han usado en otras partes del mundo, traerlas a Venezuela y para desarrollar la industria de servicios petroleros en Venezuela. Entonces yo creo que ese es un elemento importante que tenemos ahí. No vamos a tener el número de patentes probablemente que teníamos en aquella época, pero va a haber un cambio tecnológico mucho más aplicado, mucho más, digamos, que realmente se materializa en nuevos productos, nuevas inversiones. Muy bien. La pregunta que habíamos mencionado antes en relación a la cultura, no sé si la puedo repetir a ver quién la quiere contestar, creo que esto se me movió. Decíamos, a ver aquí. Bueno, la pregunta para ti, Gustavo, ¿qué podemos aprender del paquete económico emprendido por CAP a comienzos de los 90, cuando se piensa hoy en día en liberar la economía y cambiar la mentalidad venezolana? Yo creo que es una experiencia... Aquí está. Gracias. Fue una experiencia que hoy nos ha dejado muchas lecciones. Primero, en aquella oportunidad no se vendió políticamente a tiempo y no se vendió bien, en mi opinión muy personal, a pesar de que yo compartí ese esquema, en una parte de ese proceso contribuí, pero mi reflexión posterior es que no hubo una compra, o mejor dicho, una venta política de ese programa al sector político y al propio sector empresarial venezolano. Y eso generó muchas resistencias. Además, bueno, hubo problemas de coyuntura, como ustedes lo saben, el Caracazo del año 89, que fue un trauma en la sociedad venezolana muy, muy, muy dramático. Por eso es que cuando uno ve que a pesar de muchas de las cosas que pasan, uno dice, oye, pero los venezolanos se calan esto y no reaccionan. ¿En qué momento reaccionaron? Claro, es que hubo, de verdad, la cifra extraoficial, más de 1000 muertos en una semana. Y a pesar de que en esta oportunidad han habido unos cuantos muertos, en años donde la reacción, las protestas han subido, uno ve en pocas semanas 150 muertos, 140 muertos, miles de heridos, cientos de detenidos, muchos de ellos después torturados. O sea, ha habido un sufrimiento en eso. A diferencia en esta oportunidad, yo creo que ha habido una venta política mucho mayor. Los economistas aprendimos la limitación de creer que tenemos la solución y de que se lo podemos vender o imponer al país. Yo creo que eso es la primera lección que hemos aprendido. Y por eso, cuando los economistas y otros expertos en el área petrolera, etcétera, nos pusimos de acuerdo y pasamos días en debate en Venezuela y fuera de Venezuela, una de las cosas que dijimos, bueno, ahora esto hay que vendérselo al mundo político. Quiero hacerle un reconocimiento a Ricardo Hausmann, que ha jugado en poner todo este grupo de economistas, él ha liderado este grupo, se ha hecho un gran trabajo. Los colegas que están aquí, Francisco en el área petrolera, Asdrúbal en la parte macro, etcétera, han participado en esos debates y luego se le ha vendido al país. Y la oposición, con el trabajo que había hecho en Venezuela, elaboraron ese documento que lo llaman Plan País. Sí. Ustedes hicieron una cosa tan buena y crearon una referencia que ellos dijeron hay que poner ese mismo nombre, hay que usar ese nombre. Así es, así que no lo vean como que les quitaron algo, sino que bueno, compartieron la franquicia, digámoslo así. Y ese Plan País lo ha comprado la mayor parte del liderazgo político venezolano. Hay diferencias en algunos detalles, como muy bien lo dijo Francisco, además en un área tan sensible en la sangre de los venezolanos como la del sector petrolero, pero digamos, si comparamos a lo que era hace 20 años, nadie se lo planteaba. Además, cuando tú le pones las cifras, mira, para mantener la producción petrolera donde estamos hace falta $4.000 millones al año, ¿ok? No digamos ni siquiera que la empecemos a incrementar. Y ahí creo que no están computados los costos de recuperar la industria petroquímica y la industria de gas por las razones que tanto Francisco como Juan Pablo Larquiaga explicaron. Entonces tú dices, bueno, $4.000 millones y más. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿los va a poner el Estado?
cuando tiene que hacer un rescate del capital humano venezolano y atender la emergencia humanitaria. Invierte esos 4.000 millones de dólares en los hospitales, en las escuelas, en la comida para la gente, en acabar con la malnutrición infantil, etcétera, etcétera. Y deja que el capital en el mundo que sobra invierta en Venezuela, porque además está dispuesto, como lo dijo Francisco Munaldi, están dispuestos a invertir rápidamente en Venezuela. Entonces, creo que hoy en día hay un consenso mucho mayor, eso creo que es algo que hemos ganado. Igual esa venta se ha hecho y hay que seguirla haciendo con el sector privado, no solamente la venta para que ellos compren un paquete, no. O sea, lo que hoy acaba de decir Juan Pablo Lalquiaga es fundamental, el tema de las cadenas productivas que están interrumpidas, rotas en Venezuela, cuáles se pueden recuperar y las que no se pueden recuperar, cómo ayudas al sector privado a hacer una reconversión. Tiene que ser un sector privado que piense y se adapte a la exportación, porque ya no va a ser el mercado interno capturado por X razón, sino que tiene que ser la conquista de los mercados externos. O sea, son oportunidades, son retos, pero bueno, yo repito, yo creo mucho en el empresariado venezolano. Esta gente no solamente son héroes, sino que tienen una gran capacidad de competencia precisamente porque se han formado en la adversidad. Y lo he visto en muchos países de América Latina, cómo empiezan a liderar áreas de actividad económica esos empresarios venezolanos. Entonces, yo creo que esa lección la aprendimos. No digo que no se cometan errores, se van a cometer errores, evidentemente, pero no creo que es la misma circunstancia del año 89. Sí, me dijeron ya que estamos cerrando. Me llevo una frase de Juan Pablo Lalquiaga y que creo que de alguna manera resume lo que se ha venido hablando, y es cuando dijiste que tenemos que pensar sobre la base del futuro y no sobre la base de lo que hacíamos en el pasado. Todo lo que se ha venido trabajando en cada una de estas participaciones que ustedes han tenido se está refiriendo a eso, a ese futuro, a esa manera de asumir y trabajar para ese futuro. Yo quería preguntarles ya también para cerrar, si ese plan país que se ha ido desarrollando dentro de este grupo de expertos y con algunos jóvenes que también integran ese proyecto, así como se ha dado a conocer específicamente en Venezuela, ¿qué se está haciendo para darlo a conocer dentro de los países en donde hay talento venezolano? Porque muchos de estos jóvenes que están aquí podrían estar interesados en insertarse en esos procesos y están estudiando en universidades en donde podrían especializarse y además prepararse para alguno de esos retos. ¿Quién de ustedes me puede contestar eso? ¿Se está haciendo? Puedo decir alguna cosa, pero básicamente creo que hay muchísimo trabajo que hacer en esa dimensión. El equipo no es tan grande y recuerda que casi todo ese equipo ahora hay alguno que otro que va a estar, por ejemplo, Gina Montiel en el BID va a ser un funcionario pagado, pero la mayoría de la gente hace eso como segundo trabajo, ¿no? Tiene un trabajo y hace eso, ¿no? Pero, por ejemplo, Ricardo Hassmann estuvo en Houston el año pasado, yo lo invité y organizamos un evento en que fue muy interesante porque justamente todos estos expetroleros y por supuesto gente de otras áreas también estaban muy interesados en ver cómo podían contribuir y cómo insertarse en este proceso, ¿no? Y ha habido algunos eventos de ese tipo, pero hay muchísimo más trabajo por hacer, hay muchísima inquietud. Cuando Carlos Vecchio estuvo ahorita en Houston, bueno, todo el mundo quería preguntar cómo puedo integrarme al equipo, cómo puedo trabajar por el gobierno interino. O sea, hay muchísimo entusiasmo e interés que es difícil de canalizar y organizar, pero es muy importante no dejar a la gente frustrada con su entusiasmo en este momento. Creo que eso es importante. Bueno, otro comentario por aquí con Gustavo. Bueno, yo el traje de profesor me cuesta mucho quitármelo porque fui profesor durante 21 años en Venezuela y también tuve oportunidad de trabajar como profesor año y medio fuera de Venezuela. Ustedes son jóvenes y muchos se me han acercado a preguntarme esto. Yo les sugiero dos cosas. A la edad que ustedes tienen, aprendan lo más que puedan en este país donde hay un capital humano y tecnológico en las universidades. Ustedes oyeron muy bien lo que dijo Juan Pablo Lalquiaga, que es uno de esos empresarios héroes en Venezuela. Absorban aquí como una esponja
porque están en la edad que tienen el cerebro para eso. En segundo lugar, antes de irse a hacer un posgrado, o los que están haciendo posgrado, tengan una experiencia laboral de 2 a 4 años. De hecho, ya hay universidades que para programas de políticas públicas, las escuelas de negocios siempre, si no tienes de 2 a 4 años de experiencia, no estás en los primeros que ellos quieren reclutar. Y a pesar de que pueden conseguir aquí trabajo, aprender en empresas donde también es un proceso de enseñanza, si ustedes pueden hacer, y ojalá que el sector privado venezolano pueda fomentar algo de eso, un programa de especies de pasantías, donde vayan a Venezuela a aprender, a ver cómo se bate el chocolate en esas enormes dificultades. Creo que puede ser una experiencia, si piensan en algún momento todavía en la opción de regresar a Venezuela, hagan su pasantía en Venezuela. Pueden hacer pasantías aquí y pasantías allá, porque allá hay mucho que aprender de cómo sobrevivir en la adversidad. Y como les digo, a la larga eso es una habilidad que les va a servir en cualquier parte del mundo. Entonces, si alguna lección les quiero dejar es esa, porque no me puedo quitar el traje de profesor. Bueno, muchísimas gracias a Valentina Quintero, Claudia Valladares, Francisco Monaldi, Juan Pablo Lalquiaga y el profesor Gustavo García, que no se quita la cachucha. Y gracias a todos ustedes, gracias.